Como es bien sabido, la finalidad del derecho es establecer el orden jurídico mediante reglas y normas, las cuales nosotros los ciudadanos debemos de seguir para convivir en armonía. Pero para que esto sea posible, es necesario que el legislador sepa aplicar el derecho correctamente, ya que esto le abrirá el camino a los objetivos que pretende con sus normas jurídicas. Para entender el concepto de técnica jurídica, debemos tener claro el concepto de la palabra técnica. La palabra técnica es la aplicación de conocimientos para resolver problemas y satisfacer las necesidades del ser humano. Con esto podemos decir que la técnica jurídica consiste en el adecuado manejo de los medios que permiten alcanzar los objetivos que aquél persigue. Estos se obtienen mediante dos técnicas, la técnica de formulación y la de aplicación de los conceptos. La de formulación, esa nosotros la podemos encontrar como técnica legislativa y es el arte de elaboración o formación de las leyes, y la aplicación de los conceptos del derecho aquí hace referencia más que nada a la aplicación del derecho objetivo a casos singulares. Su manejo es la realización de finalidades jurídicas concretas. Los preceptos jurídicos constan de dos elementos, el supuesto y la disposición. El supuesto es la hipótesis que al realizarse da conocimiento a las consecuencias normativas que la disposición señala. Su realización determina siempre de modo necesario un cambio en el mundo del derecho. La disposición indica los deberes y derechos que la producción del supuesto engendra. Su nacimiento de la disposición pues depende de la producción del hecho que la hipótesis prevé. La determinación de los sujetos. Para la determinación de los sujetos sobre quienes recaen las consecuencias normativas, no siempre es forzoso establecer la existencia de un hecho jurídico diverso. En el acto de la aplicación se distinguen dos momentos: la comprobación de que un hecho realiza la hipótesis de una norma y la atribución de las consecuencias normativas a determinadas personas. Silogismo jurídico es el razonamiento de la aplicación a los procesos del derecho. Este consta de tres elementos: la premisa mayor, la premisa menor y la conclusión. En este caso la premisa mayor es la norma genérica, la premisa menor es la conducta que declara realizada el supuesto de la norma y la conclusión es el castigo que se le imputa a los sujetos implicados en el caso, las consecuencias de derecho. Aquí tenemos un ejemplo que nos presenta nuestro autor Eduardo García Maynés, donde nos habla sobre los tres elementos de los cuales consta el silogismo jurídico: la premisa mayor, la premisa menor y lo que es la conclusión. La aplicación privada y aplicación oficial de las normas jurídicas. Aquí nos dice que la aplicación de las normas del derecho a casos concretos puede ser de dos tipos: privada y pública. La privada pues tiene una finalidad de simple conocimiento, y la pública consiste en la determinación oficial de las consecuencias que derivan de la realización de una hipótesis normativa, con vistas a la ejecución o cumplimiento de sus consecuencias. Si vemos aquí, pues ambos procedimientos de aplicación son el mismo, ya que la diferencia de esta en el método, no es el método, sino la eficacia de las especies de aplicación. Los problemas relacionados con el proceso de aplicación
Aquí las cuestiones fundamentales que la aplicación del derecho objetivo a casos concretos puede provocar son 5: la determinación de la vigencia, la interpretación, integración, retroactividad y el conflicto de leyes en el espacio. La determinación de la vigencia, es decir, prácticamente la conformidad con el tiempo dentro del cual van a ser obligatorias. La interpretación es la operación que consiste en establecer algún sentido de las normas jurídicas que forman el derecho legislado. La integración, pues, es el método para resolver las lagunas o vacíos de la ley. Esto consiste prácticamente en suplir el silencio de las normas, complementando estas mediante la elaboración de una nueva fórmula que no está contenida en el ordenamiento. Tenemos también la retroactividad, que esto consiste en aplicar leyes actuales a hechos o actos jurídicos anteriores o viceversa, aplicar leyes anteriores a hechos o actos jurídicos cuya consecuencia de derecho no se agotaron durante la vigencia de la ley anterior. El principio general que domina la materia es que la ley no debe de aplicarse retroactivamente en prejuicio de persona alguna. Por último, tenemos el conflicto de leyes en el espacio. Esto supone la coexistencia de preceptos legales relativos a los mismos hechos, pero que pertenecen a sistemas jurídicos cuyos ámbitos espaciales de vigencia son distintos. ¿Qué quiere decir aquí? Que los llamamos así porque se traducen en la necesidad de determinar el derecho aplicable para resolver la relación jurídica en la cual existe al menos un elemento extraño. El concepto de interpretación nos dice que la interpretación quiere decir más que nada averiguar el sentido de una expresión para descubrir lo que significa. De acuerdo a un análisis de Edmundo, destaca pues prácticamente 3 elementos: la expresión en su aspecto físico, la significación y el objeto. La interpretación de la ley prácticamente es el proceso interpretativo que consiste en establecer algún sentido de las normas jurídicas que forman el derecho legislado. Se trata de un tipo de interpretación jurídica. Es la actividad intelectual encaminada al esclarecimiento del verdadero sentido de una norma legal. Dentro de esto podemos encontrar un contrato o de un testamento. En particular, pues es realizado por los jueces que deciden de un caso de acuerdo con la legislación aplicable al mismo, además de que solo los legisladores son los que pueden manifestar la oscuridad de una ley, en donde deben recurrir a la historia o en general a los métodos de interpretación de la ley y determinar su sentido. Y en los casos de que no se utilicen los métodos para la interpretación de la ley, se interpretará del modo en que más parezca. Aquí nos muestra las formas de manifestación de la ley, ¿no? De acuerdo a la letra, que son las escrituras de texto de la norma jurídica; a la lógica, que es cuando la expresión es oscura, incompleta, pues se requiere encontrar su significado. Auténtica o legislativa, pues la que realiza el propio legislador; la judicial o jurisprudencial, la que llevan a cabo los jueces y tribunales; y la doctrinal o privada, pues son las que llevan a cabo los tratadistas, y aún pues cuando esta no sea obligatoria, sea basada en los estudios realizados por diversos jurídicos, pues prácticamente aquí está lo que les explicaba anteriormente. El sentido de la ley. Aquí el problema de este tema, porque pues para encontrar el sentido de la ley es más que nada saber entender qué entendemos nosotros los humanos por el sentido de la ley. Lo que cabe interpretar, pues que no es la voluntad del legislador, sino del texto de la ley.
La interpretación lógico-sistemática no busca la intención del legislador, sino el sentido lógico objetivo de la ley como expresión del derecho. Tal significación no solo depende de las palabras de la ley por sí mismas se expresan, sino de las conexiones sistemáticas que necesariamente existen entre el sentido del texto y el de otros que pertenecen al ordenamiento jurídico de que se trate. Los autores de interpretación, aquí nos dice que la interpretación pues no es exclusivamente del juez, ya que cualquier persona que inquiera el sentido de una disposición legal puede realizarla. Así el legislador pues es quien mediante una ley establece en qué forma ha de entenderse un precepto, y por último un abogado en particular, cualquiera o que interprete una disposición legislativa, su interpretación pues tiene valor doctrinal. En este caso, si el juez es quien interpreta el precepto a fin de aplicarlo, esa interpretación no es obligatoria, sino sirve de base para una norma individualizada. Con esto pues llegamos, creo, a la conclusión de que los autores para la interpretación jurídica pues son el juez, que es quien aplica la norma jurídica, el legislador que establece las normas generales y el abogado que interpreta la disposición jurídica. Dentro de esto tenemos nuestros métodos y las escuelas de interpretación. El método de interpretación pues son normas jurídicas, sistemas y técnicas negociadas por el propio derecho, utilizadas de facto por los juristas, cuyo objeto es resolver los problemas interpretativos de las normas. Dentro de ellos encontramos el método exegético o el método gramatical mejor conocido, el método lógico, el sistemático, histórico, extensivo y el método teleológico. También tenemos nuestras escuelas, que es la exegética, o mejor conocida, sí, la exegética. Pues aquí su sistema cognoscivo del jurista se caracteriza por una excesiva en la razón y el conocimiento de la época del legislador, que tenía la misión de transformar la razón en la ley escrita. La escuela de la libre investigación, pues es científica, tenía aspiraciones del medio social, datos y enseñanzas de la naturaleza del hombre, y tiene como método pues las fuentes formales. La escuela finalista tiene a la norma como expresión de voluntad y como regla de la comprensión de los valores de la comunidad. En último, la escuela de interpretación objetiva. Aquí la ley es autónoma e independiente y descubre el sentido de los preceptos del derecho. Los procedimientos de integración, aquí que lo primero que el intérprete ha de investigar es si el ordenamiento legal al que se haya sometido pues existen o no existen reglas de integración. Si existen, pues deberá sujetarse a ellas. En el caso opuesto, habrá de aplicar los procedimientos que la ciencia jurídica le brinda. Como tal, pues no existe ley que sea perfecta. Dentro de ella existen lagunas. Comúnmente la misma ley prevé la posibilidad de lagunas e indica a los jueces de qué medios ha de echar mano a fin de llenarlos. En nuestro tema siguiente, pues la analogía como método de integración. Prácticamente la analogía pues consiste en atribuir a situaciones parciales idénticas las consecuencias jurídicas que señala la regla al caso previsto. Para la aplicación analógica de una ley se exige que en un caso preciso no debe de estar entendiendo en la letra ni al espíritu de la norma. La ley debe regular un hecho parecido al omitido y debe de haber una identidad en el hecho omitido y en el regulado. Aquí nos dice pues que es el método por el cual una forma jurídica se extiende por identidad de razón a casos no comprendidos por ellas. En los principios generales del derecho, casi todos los códigos modernos disponen que en aquellos casos en que no es posible resolver una situación jurídica de acuerdo con la analogía, debe recurrirse a los principios generales del derecho.
El artículo 14 de la Constitución Federal, como el 19 del Código Civil, hacen de tales principios el último de los recursos de que el juzgador puede valerse para resolver las cuestiones sometidas a su conocimiento. Ciertos tratadistas afirman que los principios generales del derecho se encuentran en el derecho romano, otros que se tratan de los universalmente admitidos por la ciencia y finalmente quienes los identifican con el derecho natural. Los conceptos clásicos de equidad. La equidad es, de acuerdo con Aristóteles y aceptado por García Mainés, como un remedio que el juzgador aplica para subsanar los defectos derivados de la generalidad de la ley. Las leyes son por esencia generales. Por amplias que sean, no pueden abarcar todas las cosas. La aplicación fiel de una norma a una situación determinada podía resultar a veces inconveniente. Equidad y principios generales del derecho. Aquí tenemos dos prospectos, ¿no? Según Osilia, toda ley en cuanto no es un acto de arbitrio individual se inspira necesariamente en una cierta idea de equidad que precede a la determinación de la esfera de libertad de cada uno, a la reglamentación de sus relaciones, al modo de dirimir sus conflictos. Y el de Maggiore dice que la equidad no es una fuente, sino la fuente del derecho por excelencia, y por tanto sería innecesario que el legislador la enumerara entre ellas para que desplegase en la vida concreta del derecho todo su valor. Sería siempre fuente de éste, aun cuando jamás se la mencionara. Nuestras reglas de interpretación e integración en el derecho mexicano. El artículo 14 constitucional nos dice que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en prejuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de esta se fundará en los principios generales del derecho. En los párrafos tercero del artículo y en el cuarto pues encierra las reglas fundamentales de interpretación e integración del derecho mexicano. El párrafo tercero de este artículo prácticamente se refiere a la aplicación de la ley penal, y el cuarto pues formula las reglas de interpretación e integración en materia civil, pero solo en relación con las sentencias. La ley penal, nos dice que es el postulado más importante del derecho penal, donde sale una frase que nos hace recordar mucho, es: no hay delito sin ley ni pena sin ley. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay más hechos delictuosos que aquellos que las leyes penales señalen o defiendan y castiguen, ni más penas que las mismas leyes establecen. Podemos decir que es la única fuente del derecho penal, ya esto enfocándonos al artículo 14, porque este prohíbe no es la interpretación, sino la integración de la ley penal. Por definición, esta carece de laguna. La ley civil. Las cuestiones interpretativas surgen solo al resolver conflictos, sino en cualquier acto de aplicación de leyes y en cualquier momento del juicio, desde la formulación de la demanda hasta el acto en ejecución. La regla contenida en el artículo 19 del Código Civil pues es la más completa, ya que en el precepto pues alude a la interpretación e integración de las leyes civiles.
El papel de equidad, aquí nos dice que en todos los juicios de orden civil, la sentencia definitiva debe ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de esa, se fundará en los principios generales del derecho. Si se acepta que la equidad es un principio general, pues tendrá que admitirse que desempeña entre nosotros un papel supletorio, y que en los casos en que no hay ley, pues una situación especial prácticamente sería: el juez puede y tiene o debe inspirarse al dictar la sentencia en principios de equidad. De acuerdo a todo nuestro tema, podemos concluir de manera personal que el derecho hecho por todos los hombres pues no es perfecto, y que está en constante cambio. Esto lo hace muy difícil para crearle normas concretas que se apliquen a todos los casos. La interpretación prácticamente es una herramienta obligatoria para poder de esta manera desentrañar el sentido de la norma y poder entender y aplicar correctamente el derecho. Sin esta herramienta, la ley pues nada más no sería clara ni tampoco justa, y dentro de todo habría muchos casos en los que las resoluciones serían difíciles de encontrar y pues no serían del todo correctas. Esto es lo poco que puedo abordarles sobre estos temas, sin antes pues darle las gracias por la atención brindada al video.